Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase virtual de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 1. El tema que vamos a desarrollar en este módulo es posoperatorio. Los contenidos que vamos a trabajar en esta clase son los conceptos de posoperatorio, convalescencia y recuperación, también sobre los tiempos del posoperatorio, que será inmediato, mediato y tardío, sobre posoperatorio general y local, también vamos a hablar sobre las complicaciones más esperadas y las menos esperadas, sobre prevención y tratamiento de las complicaciones y también qué lugar ocupa dentro de la historia clínica este posoperatorio con las definiciones y un poco los conceptos de a que llamamos las indicaciones, la evolución clínica y la epicrisis. Vamos a definir posoperatorio como el periodo que comienza cuando finaliza el acto quirúrgico y termina con el alta clínica, con la recuperación completa o parcial del paciente. Dentro de este proceso de atención que venimos viendo, como el preoperatorio, la operación quirúrgica, llega acá ahora el posoperatorio, que es el último paso, pero no por eso el menos importante. De hecho, cómo se desarrolla y se lleva a cabo este posoperatorio va a depender en gran medida del éxito de nuestro tratamiento quirúrgico. Es también interesante entender que se requiere un compromiso y una adecuada adhesión al tratamiento del paciente para que se realice correctamente. O sea, digo, como en el preoperatorio, por ejemplo, era muy importante y dependemos también para la anamnesis y el relato de los antecedentes, dependemos del paciente y de lo que el paciente nos cuente. Acá en el posoperatorio también dependemos en gran medida del paciente. Nosotros, bueno, en nuestras manos estará dar correctamente y claramente las indicaciones y acompañar todas las complicaciones que puedan suceder. Pero la verdad es que no terminamos de tener el control 100% de lo que el paciente haga en su casa. Entonces, esto también es un concepto que vamos a desarrollar y es importante tenerlo en cuenta. Tenemos entonces que recordar que el compromiso del odontólogo para con su paciente no termina con el último punto de sutura, ¿sí? Sino que va a seguir con el establecimiento de esas pautas de conducta, las pautas de higiene que debe tener el paciente, que se le van a dar al paciente, la medicación que sea necesaria, las pautas de alimentación, cómo van a seguir los controles y también con teniendo el paciente algún contacto de emergencia durante esos días que dure la convalecencia. Acá aparece otro concepto que se utiliza mucho como una manera, como un sinónimo de posoperatorio, que es el de convalecencia, definido como el proceso comprendido entre la finalización del acto quirúrgico hasta la recuperación de la salud en forma completa o parcial. La duración de esa convalecencia y las características de esa convalecencia van a depender del tipo de maniobra realizada y de las condiciones particulares del paciente. Ahora, por otro lado, el paciente también debería entender que es importante que contraiga ese compromiso de poder respetar todas las recomendaciones y las pautas que se le están dando para ese posoperatorio, ¿sí? Y ver que si no se siguen de la manera que fueron sugeridas, se pueden ver aumentadas esas complicaciones y también demorar la recuperación. El posoperatorio puede dividirse en función del tiempo en diferentes etapas. Vamos a tener, en primer lugar, la recuperación postquirúrgica, que es la que sucede ni bien termina la operación hasta que el paciente sale del área quirúrgica. Después tenemos el posoperatorio inmediato, que abarca las primeras 24 horas. Después el posoperatorio mediato, que finaliza cuando se le da el alta al paciente. Y luego el posoperatorio tardío, que termina junto con el periodo de convalecencia e incluye todos los controles a distancia que se realicen. Se desprende también acá el concepto de seguimiento, que es la observación y la vigilancia de la evolución de la salud del paciente después de alguna enfermedad o algún tratamiento que se le haya realizado durante el tiempo que el profesional considere necesario. Y ese durante cuánto tiempo se hace un seguimiento depende en principio de la patología que se esté tratando, que se esté observando. Las distintas patologías requieren otros periodos de seguimiento y de observación, o también podría ser según el objetivo
del profesional si, por ejemplo, para los fines de un trabajo de investigación que se esté realizando, tal vez esos seguimientos ya van a estar pautados cada cuántos meses o cada cuántos años se realizarán. Desarrollando un poco estas etapas del posoperatorio, habíamos dicho que la recuperación postquirúrgica era ese periodo entre que se finaliza con la cirugía hasta que el paciente está en condiciones de retirarse del área quirúrgica. ¿Cuánto dure esa recuperación postquirúrgica? Va a depender del tipo de cirugía que se haya realizado, si fue menor, mediana, mayor, del tipo de anestesia que se utilizó, si fue con anestesia local o anestesia general, y también de las condiciones muchas veces del paciente. Es un paciente que es comprometido, que tiene buena adherencia al tratamiento que se está realizando, o por ahí algún paciente que tenga alguna dificultad de, de la conducta. El lugar, el ámbito y el equipamiento que se necesite para esa recuperación postquirúrgica depende en gran medida del tipo de cirugía y de anestesia que se haya realizado. Entonces tenemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, esa sala es similar a la que tenemos en nuestros quirófanos en el piso 8. Y también en la foto de la derecha vemos una típica área de recuperación postquirúrgica de quirófanos donde se llevan adelante procedimientos con anestesia general o sedación. Una vez que termina esa recuperación postquirúrgica, puede ser que el paciente pueda volver a su casa y continuará las indicaciones postoperatorias de manera ambulatoria. Puede ser que quede internado o incluso que quede internado también, pero en una unidad de cuidados intensivos. Obviamente que lo ideal sería que uno ya pueda prever en el preoperatorio cuáles van a ser esas condiciones luego de la recuperación postquirúrgica. En cirugía BMF ambulatoria, que es la que van a realizar cuando comencemos con la clínica, es deseable que demoremos al paciente un tiempo en el sillón odontológico hasta que vemos que está en condiciones de retirarse por sus medios. En ese tiempo, que mientras el paciente está en esa recuperación postquirúrgica, vamos a aprovechar para reforzar todas las recomendaciones postoperatorias. Recuerden que es importante que el paciente tome la postura de a poco, primero colocando los pies en el piso. No queremos que sufra una lipotimia por hipotensión ortostática. También para esto podemos controlar el pulso y la temperatura y estar atentos también a la presencia de un signo prodrómico de descompensación que pueda presentar el paciente, como palidez o sudoración fría. Vamos a considerar también, y es otro concepto a tener en cuenta, el de posoperatorio general y local. ¿A qué nos referimos con esto? El posoperatorio general es aquel en el que se va a centrar en el comportamiento sistémico del organismo. Y el posoperatorio local es en el que nos vamos a focalizar en la zona anatómica intervenida, en la herida quirúrgica en sí. Entonces, es importante también que se evalúen esos requerimientos del posoperatorio inmediato, tanto los requerimientos generales como locales, o sea, es decir, del paciente sistémico y también de la herida quirúrgica, saber si van a necesitar una internación hospitalaria o pueden ser atendidos perfectamente de manera ambulatoria en el domicilio del paciente. Los parámetros a considerar en el posoperatorio general son el control de los signos vitales, el control del estatus neurológico, es decir, la orientación del paciente y también lo relacionado al estado anímico, el control de la hidratación, la alimentación, la medicación y el reposo. Cuando el paciente cursa los primeros días del posoperatorio internado, es controlado por el equipo quirúrgico 1 o 2 veces al día, dependiendo del tipo de intervención que se haya realizado. También se va a ir completando una historia clínica
del paciente, la evolución clínica que va teniendo, se renuevan también las indicaciones para enfermería hasta que se realiza la epicrisis al momento del alta. Todo esto también lo vamos a ver igual más detallado más adelante en la clase. En el paciente hospitalizado, el control de los signos vitales los realiza enfermería, junto con las otras indicaciones que hayamos dejado por escrito. Dentro de los signos vitales que se van a registrar durante el posoperatorio de un paciente hospitalizado, tenemos la temperatura, que vamos a considerar 36 grados como hipotermia, temperatura normal entre 36 y 36,9, una temperatura entre 37 y 37,9 febrícula y mayor a 38 fiebre. Tenemos que considerar que el trauma mismo de la cirugía puede aumentar la temperatura corporal en hasta 1 grado. Otros signos vitales serán la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el nivel de diuresis, es decir, la capacidad de secreción de orina que tiene el paciente, que esté conservada, y también en el caso de alguna situación en particular o otra condición sistémica del paciente, vamos a realizar también interconsultas y controles por parte de clínica médica o algún otro servicio que sea necesario. Con respecto al estado neurológico que va teniendo el paciente durante la evolución posquirúrgica, nos es importante saber que el paciente esté ubicado en tiempo y espacio, la lucidez y su estado de ánimo también durante ese posoperatorio. Con respecto al control de la hidratación del paciente durante el posoperatorio, cuando se intervino el paciente bajo anestesia general, se le colocó una vía venosa o venoclisis durante la cirugía, que ésta se va a mantener para poder generar la hidratación, la nutrición y también recibir los medicamentos hasta que el paciente pueda utilizar correctamente la vía oral. Se debe indicar al personal de enfermería cómo va a hacer esa hidratación, que a esto le decimos el plan de hidratación parenteral, o PHP por sus siglas, y se suele utilizar para esto solución fisiológica y solución de dextrosa al 5%. Con respecto al control de la alimentación, vamos a indicar en ese posoperatorio una dieta hipercalórica, blanda, fría y sin succión. Hipercalórica porque las molestias que puede tener el paciente en la cavidad bucal y a su vez a veces puede estar también impedida la masticación, van a hacer que disminuyan la cantidad de calorías que se requieren por día para una adecuada nutrición. Entonces es importante que sea hipercalórica. Blanda también para que no lesione las heridas de la cirugía que se haya realizado. Y fría y sin succión para que favorezca el cuadro inflamatorio y la hemostasia. Es importante también, como habíamos mencionado, la ingesta adecuada de líquidos para una adecuada hidratación y no es recomendable, tampoco necesario, ayuno en el posoperatorio, todo lo contrario. Cuando la cirugía se hace bajo anestesia general, una vez que el paciente recupera la conciencia, tenemos que esperar aproximadamente 2 a 3 horas para hacer lo que llamamos la tolerancia gástrica. ¿De qué manera lo hacemos? El paciente tiene que probar líquidos, en general agua, una vez que hayan pasado esas 2 o 3 horas de la cirugía y ver que no hay ninguna sensación de náuseas ni de vómitos durante esa ingesta. Una vez que eso está controlado, sí puede progresar a una dieta blanda. En aquellos casos donde en algunas cirugías, por ejemplo, no se puede realizar una masticación por un tiempo prolongado, es muy importante el control del peso en las siguientes semanas. A veces tenemos que considerar alguna interconsulta con un nutricionista para utilizar suplementos nutricionales y en algunos casos también podríamos necesitar una vía enteral. En los casos que se requiera una alimentación por vía enteral, se realiza con una sonda nasogástrica
que es una sonda que va de las fosas nasales al estómago, y se usa en aquellos pacientes donde por un tiempo prolongado no puedan deglutir o esté imposibilitada la masticación, o cuando por ejemplo se realiza algún tipo de cirugía más delicada dentro de la cavidad bucal y no querramos que la alimentación, o los alimentos por vía oral interfieran en la cicatrización de esas heridas. Siguiendo con el postoperatorio general, vamos a ver ahora la batería de medicamentos que vamos a indicar. Tenemos los analgésicos, que puede haber uno principal y otro de rescate, antibióticos, prescritos de manera preventiva o de manera curativa, antiinflamatorios, un protector gástrico, un antiemético y también tenemos que considerar la medicación habitual del paciente que la tiene que retomar en el postoperatorio. Con respecto a los analgésicos, que podemos tener un inicial y uno de rescate por si no es suficiente ese primero, podemos tener aquellos analgésicos que tienen bajo efecto antiinflamatorio. Dentro de este grupo, los más frecuentes que utilizamos son el ibuprofeno, el diclofenac, el flurbiprofeno, el ketorolac. Tenemos también otros que son asociaciones sinérgicas, como unido diclofenac con paracetamol o ketorolac y paracetamol. Después opiáceos menores, como el propoxifeno y el tramadol, o opiáceos mayores, como la morfina y la meperidina. Con respecto a los antibióticos postoperatorios, podemos indicarlos para prevenir una posible infección en el sitio quirúrgico o con un fin curativo porque el sitio quirúrgico ya presentaba en el preoperatorio una infección instalada. Las drogas de elección en cavidad bucal que entran dentro de lo que consideramos heridas limpias contaminadas son la amoxicilina o su asociación con ácido clavulánico, y cuando realizamos heridas en piel, que entraría dentro de la clasificación de herida limpia, preferimos la utilización de cefalexina por el espectro para el Staphylococcus aureus. Con respecto a los antiinflamatorios que podemos utilizar, tenemos los AINES, que en realidad tienen un bajo efecto antiinflamatorio, que son los analgésicos que mencionamos previamente, y con mayor efecto antiinflamatorio los corticosteroides, como por ejemplo la dexametasona y la betametasona. Tenemos en sus versiones de sal fosfato, que en la versión de sal fosfato van a dar una acción rápida, una acción antiinflamatoria rápida, y en la sal acetato nos va a dar una acción de depósito para que ese efecto antiinflamatorio pueda durar unos días más. Muchos de los medicamentos que mencionamos previamente, principalmente los AINES y los corticoides, pueden tener un efecto gastrolesivo. Entonces, puede beneficiarse al paciente si le indicamos también algún protector gástrico como ranitidina o meprazol. Y también en los casos de las intervenciones bajo anestesia general, las drogas anestésicas producen náuseas en el postoperatorio. Entonces, para evitar estas molestias o evitar vómitos, se deben dar antieméticos como la metoclopramida, que por ahí lo deben conocer como por su nombre comercial más común, que es el Reliveran. Con respecto a la recomendación de reposo, el tipo y el tiempo de ese reposo va a depender principalmente del tipo de cirugía que se haya realizado. Pero en términos generales, decimos que le pedimos al paciente que los primeros días no realice movimientos bruscos con la cabeza, no haga grandes esfuerzos físicos ni cargar peso. Y también debe ser muy cuidadoso con todos los movimientos de la boca. Se deben hacer solo aquellos movimientos imprescindibles que se puedan necesitar, como por ejemplo para la alimentación y la higiene, y esto también debe ser realizada de manera suave y la alimentación blanda, como habíamos mencionado previamente. El día de la cirugía vamos a pedirle al paciente que mantenga una posición semisentada a 45 grados, que duerma con dos almohadas.
es importante que la cabeza se encuentre por encima del resto del cuerpo para evitar exacerbar el edema facial. También debemos informar al paciente que es normal y es esperable alguna limitación de la apertura bucal y es producto del trauma quirúrgico que irá desapareciendo con el paso de los días siempre y cuando el posoperatorio sea normal. Y también algo muy importante es en aquellos casos de los pacientes fumadores, debemos insistirles que el fumar va a entorpecer la cicatrización. Entonces, siempre los primeros días evitarlo es muy importante para el posoperatorio. En cuanto al posoperatorio local, que habíamos hablado que eran esos cuidados que vamos a tener en la región anatómica intervenida, en la herida quirúrgica que se realizó, siempre va a ser muy importante evaluar los signos de esa herida, como el aspecto, el color, el olor, la supuración, el cierre de esa herida. Tenemos que ver si hay algún parámetro clínico como dolor o temperatura, la flogosis, adenopatía, que puede ser cosas que tengamos que tener en cuenta para hacer algún otro tipo de intervención para mejorar ese cuadro. Al paciente es muy importante que le damos una instrucción de cómo debe higienizarse y cómo debe mantener limpia la herida. Dentro de la cavidad bucal, sugerir enjuagues con clorexidina es muy beneficioso para las heridas postquirúrgicas. En el caso que haya drenajes o apósitos, estos se cambian y se controlan diariamente. Entre 7 a 14 días se deben retirar las suturas. En el caso de las heridas en mucosa bucal, se retiran a los 7 días. En el caso de las heridas cutáneas en piel, a los 14 días. Esto en términos generales. Y se deberán seguir haciendo los controles hasta que se encuentre o consideremos que el paciente se encuentra en condiciones de un alta inicial. En esta foto vemos dos casos de evolución de posoperatorio locales. En las fotos de arriba vemos cuando finaliza el periodo intraoperatorio, se realiza la sutura con un cierre por primera intención de esa herida en la mucosa vestibular superior y observamos a los 7 días cómo esa herida se ve limpia, que no hay supuración, el color de la mucosa es adecuado, no hay dehiscencias de la herida, según un adecuado cierre. En las fotos que vemos del caso de abajo, tenemos el preoperatorio, que vemos ese granuloma, posiblemente de origen inflamatorio, mesial a la pieza 43. El posoperatorio inmediato, donde se dejó una parte que vemos que no está aproximado, no está cerrado por primera intención. Y en el posoperatorio, los 7 días, vemos ese área de granulación central, también con buen aspecto de la mucosa periférica, no vemos signos de flogosis. Ambos son dos ejemplos de adecuados posoperatorios o posoperatorios esperables a los 7 días. La forma adecuada de retirar la sutura es pedirle al paciente que realice primero un enjuague con algún antiséptico para disminuir la carga bacteriana en la zona de la herida quirúrgica y la zona de los hilos de sutura. Y después vamos a tomar el hilo de alguno de los chicotes y el corte lo debemos realizar lo más al ras que podamos del tejido de uno de los lados de la herida y lo hacemos de esta manera para evitar que haya una porción grande de hilo que está en contacto con la cavidad bucal y por ende con bacterias que al deslizar y al salir el hilo puedan penetrar en la herida. Entonces, al hacerlo de esta manera al ras, no hay casi hilo contaminado que entre a la herida. En determinadas cirugías, a veces es esperable
que haya alguna gran colección de secreción serosa y también la producción de hematomas. En estos casos podemos elegir colocar algún tipo de drenaje, que estos pueden ser de tipo laminares, que es cuando colocamos, por ejemplo, alguna porción de un guante estéril, alguna goma, o algún drenaje de aspiración continua, de presión negativa, y sea estos drenajes por el motivo que se coloquen, en términos generales se sugiere retirarlos entre las 24 a 72 horas. No es deseable que estén más tiempo que eso porque pueden empezar a producir ya un cuadro infeccioso ese mismo drenaje. Finalizada esta primera parte, nos queda entonces a continuación ver las complicaciones del posoperatorio y cómo se plasmó el posoperatorio dentro de la historia clínica.